Lectura espiritual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu reconocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Carta encíclica Redemptor Hominis del Sumo Pontífice San Juan Pablo II a los venerables hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, a las familias religiosas, a los hijos e hijas de la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad al principio de su ministerio pontifical. Venerables hermanos y hermanas, amadísimos hijos e hijas, salud y bendición apostólica. El Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. A Él se vuelven mi pensamiento y mi corazón en esta hora solemne que está viviendo la Iglesia y la entera familia humana contemporánea. En efecto, este tiempo en el que, después del amado predecesor Juan Pablo I, Dios me ha confiado por misterioso designio el servicio universal vinculado con la cátedra de San Pedro en Roma, está ya muy cercano el año 2000. Es difícil decir en estos momentos lo que ese año indicará en el cuadrante de la historia humana y cómo será para cada uno de los pueblos, naciones, países y continentes, por más que ya desde ahora se trate de prever algunos acontecimientos. Para la Iglesia, para el pueblo de Dios, que se ha extendido, aunque de manera desigual, hasta los más lejanos confines de la tierra, aquel año será el año de un gran jubileo. Nos estaremos acercando ya a tal fecha que, aun respetando todas las correcciones debidas a la exactitud cronológica, nos hará recordar y renovar de manera particular la conciencia de la verdad, clave de la fe expresada por San Juan al principio de su Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en otro pasaje, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. También nosotros estamos, en cierto modo, en el mismo tiempo de un nuevo Adviento, que es tiempo de espera. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, por medio del Hijo Verbo, que se hizo hombre y nació de la Virgen María. En este acto redentor, la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el designio de amor a Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en objeto suyo, uno de los millones y millones y al mismo tiempo único. A través de la encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva, de modo peculiar a Él solo, según su eterno amor y su misericordia, con toda la libertad divina, y a la vez con una magnificencia que frente al pecado original y a toda la historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del entendimiento, de la voluntad y del corazón humano, nos permite repetir con estupor las palabras de la Sagrada Liturgia. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. A Cristo Redentor he elevado mis sentimientos y mi pensamiento el día 16 de octubre del año pasado, cuando después de la elección canónica me fue hecha la pregunta: ¿aceptas? Respondí entonces: en obediencia de fe a Cristo, mi Señor, confiando en la Madre de Cristo y de la Iglesia, no obstante las graves dificultades, acepto. Quiero hacer conocer públicamente esta mi respuesta a todos sin excepción, para poner así de manifiesto que con esa verdad primordial y fundamental de la encarnación, ya recordaba, está vinculado el ministerio que, con la aceptación de la elección a obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro, se ha convertido en mi deber específico en su misma cátedra. He escogido los mismos nombres que había escogido mi amadísimo predecesor Juan Pablo I. En efecto,
Ya el día 26 de agosto de 1978, cuando él declaró al Sacro Colegio que quería llamarse Juan Pablo, un binomio de este género no tenía precedentes en la historia del papado. Divisé en ello un auspicio elocuente de la gracia para el nuevo pontificado. Dado que aquel pontificado duró apenas 33 días, me toca a mí no solo continuarlo, sino también en cierto modo asumirlo desde su mismo punto de partida. Esto precisamente quedó corroborado por mi elección de aquellos dos nombres. Con esta elección, siguiendo el ejemplo de mi venerado predecesor, deseo, al igual que él, expresar mi amor por la singular herencia dejada a la Iglesia por los pontífices Juan XXIII y Pablo VI, y al mismo tiempo mi personal disponibilidad a desarrollarla con la ayuda de Dios. A través de estos dos nombres y dos pontificados conecto con toda la tradición de esta sede apostólica, con todos los predecesores del siglo XX y de los siglos anteriores, enlazando sucesivamente a lo largo de las distintas épocas hasta las más remotas con la línea de la misión y del ministerio que confiere a la sede de Pedro un puesto absolutamente singular en la Iglesia. Juan XXIII y Pablo VI constituyen una etapa a la que deseo referirme directamente como a umbral, a partir del cual quiero, en cierto modo, en unión con Juan Pablo I, proseguir hacia el futuro, dejándome guiar por la confianza ilimitada y por la obediencia al Espíritu que Cristo ha prometido y enviado a su Iglesia. Decía él, en efecto, a los apóstoles, la víspera de su pasión: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga el abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Con plena confianza en el Espíritu de verdad, entro pues en la rica herencia de los recientes pontificados. Esta herencia está vigorosamente enraizada en la conciencia de la Iglesia de un modo totalmente nuevo, jamás conocido anteriormente, gracias al Concilio Vaticano II, convocado e inaugurado por Juan XXIII y después felizmente concluido y actuado con perseverancia por Pablo VI, cuya actividad he podido observar de cerca. Me maravillaron siempre su profunda prudencia y valentía, así como su constancia y paciencia en el difícil periodo posconciliar de su pontificado. Como timonel de la Iglesia, barca de Pedro, sabía conservar una tranquilidad y un equilibrio providencial incluso en los momentos más críticos, cuando parecía que ella era sacudida desde dentro, manteniendo una esperanza inconmovible en su compactibilidad. Lo que efectivamente el Espíritu dijo a la Iglesia mediante el concilio de nuestro tiempo. Lo que en esta Iglesia dice a todas las iglesias no puede, a pesar de inquietudes momentáneas, servir más que para una mayor cohesión de todo el pueblo de Dios, consciente de su misión salvífica. Precisamente de esta conciencia contemporánea de la Iglesia, Pablo VI hizo el tema primero de su fundamental encíclica, que comienza con las palabras Ecclesiam Suam. A esta encíclica se ha permitido ante todo referirme en esta primero, y por así decirlo, documento inaugural del actual pontificado. Iluminada y sostenida por el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una conciencia cada vez más profunda, sea respecto de su misterio divino, sea respecto de su misión humana, sea finalmente respecto de sus debilidades humanas. Es precisamente esta conciencia la que debe seguir siendo la fuente principal del amor de esta Iglesia, al igual que el amor por su parte contribuye a consolidar y profundizar esta conciencia. Pablo VI nos ha dejado el testimonio de esta profundísima conciencia de Iglesia a través de los múltiples y frecuentemente dolorosos acontecimientos de su pontificado. Nos ha enseñado el amor intrépido a la Iglesia, la cual,
como enseña el concilio, es sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Precisamente por esta razón, la conciencia de la Iglesia debe ir unida con una apertura universal, a fin de que todos puedan encontrar en ella la insondable riqueza de Cristo. ¿De qué habla el apóstol a las gentes? Tal apertura orgánicamente unida con la conciencia de la propia naturaleza, con la certeza de la propia verdad de la que dijo Cristo, no es mía, sino del Padre que me ha enviado, determina el dinamismo apostólico, es decir, misionero de la Iglesia, profesando y proclamando íntegramente toda la verdad transmitida por Cristo. Ella debe conducir al mismo tiempo aquel diálogo que Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam llamó diálogo de la salvación, distinguiendo con precisión los diversos ámbitos dentro de los cuales debe ser llevado a cabo. Cuando hoy me refiero a este documento programático del pontificado de Pablo VI, no ceso de dar gracias a Dios porque este gran predecesor mío y al mismo tiempo verdadero Padre, no obstante las diversas debilidades internas que han afectado a la Iglesia en el período posconciliar, ha sabido presentar ad extra, al exterior, su auténtico rostro. De este modo, también una gran parte de la familia humana, en los distintos ámbitos de su múltiple existencia, se ha hecho, a mi parecer, más consciente de cómo sea verdaderamente necesaria para ella la Iglesia de Cristo, su misión y su servicio. Esta conciencia se ha demostrado a veces más fuerte que las diversas orientaciones críticas que atacaban ad intra, desde dentro a la Iglesia, a sus instituciones, a sus estructuras, a los hombres de la Iglesia y a su actividad. Tal crítica creciente ha tenido sin duda causas diversas y estamos seguros, por otra parte, de que no ha estado siempre privado de un amor sincero a la Iglesia. Indudablemente se ha manifestado en él, entre otras cosas, la tendencia a superar el así llamado triunfalismo del que se discutía frecuentemente en el concilio. Pero sí es justo que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de su maestro, que era humilde de corazón, esté fundada a sí mismo en la humildad, que tenga el sentido crítico respecto a todo lo que constituye su carácter y su actividad humana, que sea siempre muy exigente consigo misma. Del mismo modo, el cristicismo debe también tener sus justos límites. En caso contrario, deja de ser constructivo, no revela la verdad, el amor y la gratitud por la gracia, de la que nos hacemos principal y plenamente partícipes en la Iglesia y mediante la Iglesia. Además, el espíritu crítico no sería expresión de la actitud de servicio, sino más bien de la voluntad de dirigir la opinión de los demás según la opinión propia, divulgada a veces de manera demasiado desconsiderada. Se debe gratitud a Pablo VI porque, respetando toda partícula de verdad contenida en las diversas opiniones humanas, ha conservado igualmente el equilibrio providencial del timonel de la barca. La Iglesia, que a través de Juan Pablo I me ha sido confiada casi inmediatamente después de él, no está ciertamente exenta de dificultades y de tensiones internas, pero al mismo tiempo se siente interiormente más inmunizada contra los excesos del autocristicismo. Se podría decir que es más crítica frente a las diversas críticas desconsideradas, que es más resistente respecto a las variadas novedades, más madura en el espíritu de discernimiento, más idónea a extraer de su perenne tesoro cosas nuevas y cosas viejas, más centrada en el propio misterio y, gracias a todo esto, más disponible para la misión de la salvación de todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.